vamos a empezar a definir lo que son campos vectoriales, tanto en el plano como en el espacio. Entonces, si tenemos dos funciones, m y n, definidas en una región R del plano, llamamos campo vectorial sobre esa región R a una función de dos variables, m de xy según y más n de xy según j, es decir, estamos en el plano en esta definición. En el espacio, si tenemos tres funciones mn y q, de tres variables, tres funciones definidas sobre una región Q en el espacio, un campo vectorial es una f de x y z definida como m según y más n según j más q según k, donde i, j y k son versores. Es decir, esta es una componente de un vector, esta es otra componente de un vector, lo mismo con m, n y q. Acá m, n y q dependen de x y z. Bueno, un ejemplo típico de campos vectoriales es el gradiente. En el plano, el gradiente, ustedes saben que es f sub x con xy con respecto a y, f sub y en y, j, xy, esto es una y, xy, con respecto a j. El gradiente de una f de x y z es la derivada parcial con respecto a x en la primera componente, la derivada parcial con respecto a y en la segunda componente, y la derivada parcial con respecto a z en la tercera componente. O sea, como vamos a ver, es un ejemplo típico de un campo vectorial porque es incluso el vector que le da orientación a la superficie o orientación a la curva, como es en este caso en el plano. Acá estamos en el plano y acá estamos en el espacio. O sea que este gradiente le va a dar orientación a la curva en el plano y le va a dar orientación a la superficie. Otros ejemplos físicos son los campos de velocidad, campos gravitatorios y los campos de fuerza. Bueno, esto se los dejo para que lo investiguen. Un campo vectorial se llama conservativo si f, es decir, si el campo vectorial, si dado f, que es el campo vectorial, existe una función diferenciable f, tal que f es igual al nabla de f, es igual al gradiente, tal que el campo vectorial está compuesto por el gradiente de la función. F es y f lo llamamos la función potencial de f. ¿Está? Es decir, que el campo vectorial f es igual a f sub x y f sub y en el plano, y el campo vectorial f es igual a f sub x, f sub y, f sub z. ¿Está? Entonces, conclusión. Un campo vectorial f se dice conservativo si existe una función diferenciable f, tal que el gradiente de esa función de f es igual al campo vectorial. ¿Está? Bien digo. Bueno, esto es en el plano y esto es en el espacio. Bueno, de la definición que vimos recientemente, podemos deducir el criterio de campo vectorial conservativo en el plano. Es decir, dada una función, un campo vectorial f de xy, compuestos por m de xy según y y n de xy según j, acá es según y acá es según j. F es conservativo si la derivada parcial de n con respecto de x es igual a la derivada parcial de m con respecto de y. Si se cumple esta condición, podemos decir que existe una función potencial f tal que este campo vectorial es el gradiente de la función f. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dado este campo vectorial, f de xy con 2x por y según y más x cuadrado menos y según j, vamos a ver si es posible encontrar una función potencial, aunque sea una. Si logramos una, vamos a encontrar infinitas, pero veamos qué pasa. Lo primero que tenemos que ver es si es conservativo. Para ver si es conservativo, tenemos es igual a 2x por y que n de xy es igual a x cuadrado menos y. Entonces, la condición, el criterio que teníamos para encontrar una función potencial era que sea conservativo. Entonces, para que sea conservativo, sabemos que la derivada de n con respecto de x tiene que ser igual a la derivada de m con respecto de y. ¿Está? Bueno, y esto es lo que tenemos que ver. Entonces, la derivada de n con respecto de x es igual a 2x. Y la derivada de m con respecto de y
también es igual a 2y, a 2x, perdón. Entonces, a ver, es conservativo. ¿Por qué? Porque estas dos derivadas son iguales. Es conservativo. De donde implica que existe función potencial. Bueno, vamos a ver cómo encontramos esa función potencial. Bueno, ya vimos que es un campo conservativo, entonces, porque cumple el criterio, entonces, y sabemos que m de xy es igual a 2x por y, es la derivada de la función potencial, porque si es conservativo sabemos que existe función potencial, y que m es la derivada parcial con respecto de x, y n es la derivada parcial con respecto a y, porque m y n es el gradiente de la función potencial. Entonces, ¿cómo voy a encontrar a f? Si m de xy es f sub x, voy a tener que integrar esto con respecto a x. Entonces me queda la integral de 2x por y diferencial x. Integro con respecto a x, quiere decir que me queda x al cuadrado por y, más una constante. Que esa constante, como estoy en una función f de xy que depende de x y depende de y, pero estoy integrando nada más que con respecto a x, entonces la constante que me queda puede depender de y, porque para x y es constante. Bueno, tomo la de n de xy, que es la derivada parcial con respecto a y la integro con respecto a y. Integrándolo con respecto a y también voy a tener la f de xy, que es x cuadrado, la integral de y por x cuadrado, menos y al cuadrado sobre 2, más una g2 que acaba de depender de x, porque yo estoy integrando con respecto a y. Y x es constante en este caso. Entonces comparo las dos funciones, porque son la misma, y tengo que poner todos los términos que se repiten y los que no se repiten. Entonces, x cuadrado por y lo pongo una vez porque están las dos funciones. Acá ya tengo la constante que depende de y, que en este caso es menos, acá hay un error, menos y al cuadrado sobre 2. Más una constante c. Esa constante pertenece a los reales. Como c pertenece a los reales, acá tengo infinitas funciones potenciales. Si quiero una, lo único que tengo que hacer es darle un valor constante a c. Por ejemplo, una función potencial podría ser f de xy igual a x cuadrado por y menos y al cuadrado sobre 2 más 1. Es decir, para c igual a 1.